Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver eh, algunos conceptos importantes que tienen que ver ya en la fase propiamente de ejecución de un proyecto. Em, lo que vemos en el curso de planificación y de hecho lo que vemos en el curso de presupuesto esencialmente corresponden a la fase que se le llama en administración de proyectos em, planificación. Lo que les voy a hablar tiene que ver más con ejecución, o sea, ya la parte donde se está construyendo algo. Sin embargo, eh, la idea de que normalmente se habla de que esto que vamos a hablar se ejecuta, o sea, se realiza en la parte de ejecución, lo cierto es que la planificación de esto que vamos a ver se hace en la parte efectivamente de planificación. Y son herramientas básicas que podemos tener listas desde antes de iniciar un proyecto para que me ayuden a mí a controlar el desarrollo del proyecto. Y de hecho, la presentación de hoy se llama control. El control pertenece a la fase de ejecución. Y es tener claro el personal que trabaja en la obra, cuánto se les paga, el material que entró a la obra y cuál material sale, tal vez en términos de desechos, si para la semana próxima tenemos que comprar material o no, eso hay que saberlo. Y todo eso se maneja en los aspectos de administración de proyectos bajo el concepto de control. Yo tengo que controlar y básicamente administrar es controlar. Si yo no conozco los números de las cosas que están sucediendo, no estoy administrando. Porque allí me doy cuenta si me falta, si no me falta, si estoy bien de dinero o estoy mal de dinero, si proyecto ciertas cosas para la semana que viene y dónde voy a mandar a comprar el material, etcétera. Todo eso es parte del proceso propiamente de ejecución, pero yo lo planifiqué con antelación. Lo planifiqué al lado de planificar el tiempo de construcción y de planificar el presupuesto del proyecto. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Al final va a quedar clara un ejercicio de tarea, que es una serie de averiguaciones que ustedes tienen que hacer y traerlas para la siguiente semana. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchachos. Vean, vamos a hablar hoy de un tema que yo he nombrado ya de algunas maneras, pero la idea ahora es aterrizarlo porque debería de generar una última parte en la entrega final. Vamos a empezar con esta presentación y el día de la próxima semana lo vamos a desarrollar un poco más. Muy bien, la situación sería la siguiente. El tema que me interesa profundizar ahora es el control. Nosotros hicimos una planificación, recuerden que todo lo que estamos viendo, de hecho, recuerden que todo lo que estamos viendo en el curso de presupuesto y en el curso de planificación de la construcción, en realidad le pertenecen a un gran área de todo un proceso de proyectos que se llama planificación, efectivamente. Aquí no meto el curso de que vemos los martes porque ese curso, bueno, no sé, para los que están, es un curso que ve más temas propiamente de manejo de empresa, no de manejo de los proyectos. Que ustedes tienen que empezar a hacer esa subdivisión mental para que vayamos entendiendo mejor de lo que hacemos. Una cosa es manejar proyectos y otra cosa es intentar crear una empresa. El crear una empresa desde el punto de vista de manejo administrativo es administrar los procesos internos de una empresa para poder sacarla adelante. Y para eso necesitas proyectos y para que los proyectos sean exitosos se planifican y se administran los proyectos. Pero no es lo mismo administrar el proyecto que administrar la oficina. En el proceso ya propiamente de cuando estamos en ejecución de un proyecto, ya no en la planificación, sino en la ejecución, es donde se vuelve muy importante el tema de llevar controles de las diferentes componentes del proyecto que se planificaron en algún momento, que es lo que estamos ahorita elaborando. Pero el punto es que el control también se planifica de una u otra manera, o por lo menos se establecen controles
que nos ayudan ya propiamente al ejercicio de la administración, que el ejercicio de la administración es cuando ya un proyecto está en ejecución y se va poco a poco administrando el proceso. Ahora, la planificación del control de un proceso constructivo se ve desde varios puntos de vista. En realidad, el que más nosotros hemos nombrado en los cursos en general de toda la carrera es sobre, tratan o están metidos más bien en el tema de la planificación estratégica, porque la planificación táctica y la planificación operativa que ven ustedes en esta pequeña lista a la izquierda se dan más que nada en el mismo proceso constructivo. Por tanto, allí, aunque hay planificación, es un proceso propio de la ejecución, no es algo que se hace antes, con anterioridad, digamos, al inicio del proceso constructivo. Entrando un poquito en el detalle, tenemos que la planificación estratégica vemos aspectos generales. Recuerden que la planificación estratégica es como, por ejemplo, hacer la planificación del proyecto en términos de la planificación del tiempo que va a durar la construcción del proyecto, ¿verdad? O la planificación de su representación gráfica usando la gráfica tipo Gantt. Pero en todo caso es una visión que es a largo plazo, es una visión lejana, es una visión que analiza cuánto puede durar un proyecto, cuánto va a costar un proyecto, etcétera, pero que no se ha ejecutado. De hecho, se hace muchas veces todos esos procesos para tomar la decisión si un proyecto se lleva adelante o no. Queremos hacer un proyecto, pero ¿cuánto se dura construyendo? 2 años, es demasiado. Este tipo de análisis son los que se hacen. Y también, por ejemplo, queremos hacer este proyecto, pero ¿cuánto cuesta? 3 millones de dólares. No se puede. Ok, pero ven, se establece también el proceso de planificación para poder tomar decisiones estratégicas también. Esencialmente, la planificación estratégica es planificar todo el futuro del proyecto. Se ve al futuro. En general no hay nada definido con un proyecto porque todo está en abstracto, ¿verdad? Todo está conceptual. Tanto el diseño del proyecto, la planificación de su costo, la planificación de su tiempo de construcción, etcétera, todo está en abstracto. Deja de ser abstracto hasta que se empieza a construir. Cuando ya empezamos a construir es cuando estamos en lo táctico. En lo táctico es tratar de tomar decisiones a corto plazo. Corto plazo en una construcción pueden ser 2, 3 semanas, 4 semanas como mucho. Pero es básicamente planificar qué va a pasar. Ya empezamos la construcción, por ejemplo, ya vamos de camino. Entonces, ¿qué va a pasar en 4 semanas? Necesitamos saber eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar dónde voy a tener el dinero para la compra de los materiales, dónde voy a obtener el personal si es que no lo tengo para dentro de 4 semanas, para las actividades que hay que hacer en 3 o 4 semanas, y etcétera. Todos los recursos que se ocupen, tanto materiales como humanos, debo de planificar conseguirlos. Se planificaron en la planificación estratégica que esos procesos se iban a dar, pero en el día a día o en el semana a semana, de hecho la planificación táctica es, digamos, de semana a semana, o cada 3 semanas, o cada 2 semanas, o cada 4 semanas, y se van observando, digamos, las actividades que hay que realizar próximas a las que se están haciendo. Ese control no le toca a los obreros, no le toca al maestro de obras, bueno, un poquito al maestro de obras, pero sobre todo, dependiendo de la construcción, a los administradores de proyectos. En general, una casa normal, una casa que puede ir desde los 50 metros cuadrados a los 200 metros cuadrados, no necesariamente requiere un administrador de proyectos. Funciona como administrador un control entre el arquitecto diseñador de la obra, el ingeniero civil, si es que lo hay, y el constructor, funcionan como parte de los controladores del proyecto. Y bueno, y finalmente el mismo contratista o el mismo constructor. Pero digamos que los ingenieros y el arquitecto están del lado del cliente y el constructor está pues de su propio lado, de tratar de beneficiarse lo más posible a partir de la construcción.
La idea es que aquí vamos, como les digo, viendo a futuro, pero un futuro muy cercano. Y en ese sentido hay que establecer controles, lo que llamaríamos a corto plazo. Y está lo que es propiamente la planificación operativa, que eso sí es del día a día. Casi que es llegar en la mañana, ya se sabe lo que hay que ir a hacer el día de hoy, en la mañana, se sabe qué es lo que hay que realizar, pero hay que tomar decisiones en el transcurso del día, por ejemplo, revisando lo que hay que hacer en la tarde, en la mañana se preparan cosas para la tarde. Revisando lo que hay que hacer mañana en la tarde se preparan cosas para el día de mañana en la mañana. Y así sucesivamente. La idea es que entonces no solo haya una planificación estratégica general y una planificación táctica de una manera de seguimiento semanal o cada 2 semanas o cada 3, sino incluso diario. Esto evidentemente es un trabajo que sí le corresponde un poco más al maestro de obras y en una combinación con el administrador de proyectos que en general hay. Son controles inmediatos. Ahora, el objetivo del día de hoy es demostrarles cómo es que estos controles se pueden realizar. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Y esta parte es importante para que ustedes vean cómo a través de estos ejemplos ustedes pueden crear sus propias herramientas de control. Porque ninguna de estas es un estándar. No hay un estándar de ninguna de estas herramientas, sino que cada empresa, cada organización puede crear las suyas propias. ¿Y qué me refiero? Son documentos. Les voy a mostrar una serie de ejemplos. Por ejemplo, tenemos un documento como este, que es una plantilla que puede estar hecha normalmente en Excel, que de hecho las puedo tener impresas porque muchas veces es información que se puede llenar a mano, sobre todo pensando que en una obra tener equipo electrónico no es tal vez la mejor idea. Pero bueno, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de un control general de personal. Tener claro quiénes están dentro, cuáles son las características de las personas que están ahí dentro, la manera en la que se puede comunicar uno con ellos, saber la edad que tienen. Esto ayuda incluso a saber si tienen enfermedades o posibles riesgos que eventualmente pueden tener. Es importante saber el personal que tenemos. ¿Esto a quién le corresponde? Podríamos decir que es a la empresa constructora y yo diría que sí. Pero por ejemplo, cuando se habla ahora actualmente de salud ocupacional, la gente de salud ocupacional, que son normalmente ingenieros en salud ocupacional, ellos realizan sus propios controles de este tipo porque ellos, sobre todo en términos de enfermedades o en términos de problemas de alguien perdió sangre por algún accidente, es importante tener controles de esto para poder atenderlo lo más rápido posible. Entonces no necesariamente solo resorte de la empresa constructora como tal, sino de otras partes que son parte de un proceso constructivo, por ejemplo. Ahora hay otro tipo de control de personal que en este caso tiene que ver ya más con pagos y tiene que ver con darle seguimiento a lo que se le ha pagado a un determinado operario, a una determinada persona, cuál ha venido haciendo su historial de pagos, llevar este control de una manera paralela al control que por ejemplo te puede dar el sistema de banco. Me ayuda a mí a saber si ya hice el pago o no hice el pago, por ejemplo. Diferentes cosas que pueden tener las empresas para realizar sus procesos. Tenemos por ejemplo otro tipo de control que es, yo necesito lo que les decía, ¿no? Ya esto es planificación táctica, necesito realizar la semana próxima tales y tales ítems de nuestra estructura desagregada de trabajo, por lo tanto necesito tales materiales. Analizo, ¿los tenemos o no los tenemos ya en nuestro lugar? ¿Están en la bodega o no están en la bodega? Si no están, por lo tanto tengo que solicitar este material y se puede crear una herramienta como esta para poder hacer ese proceso y tener claro a quién se le entrega, quién lo recibe y quién hace el proceso de compra, por ejemplo. Normalmente estos procedimientos se establecen en cada construcción. Hay ciertos estándares básicos que se pueden manejar, pero en general cada organización, cada empresa, cada construcción tiene sus propios procesos. Por supuesto que también hay que recordar que este tipo de procesos pueden ser demasiado enredados
complejos y enmarañados para una construcción de un proyecto de una casa de habitación sencilla. Por lo tanto, para esos niveles yo no los recomiendo tanto. Casi que entre el maestro de obras y el profesional responsable pueden llevar seguimiento de esto. Pero finalmente es buena idea cuando ya tienen un proyecto más grande y podemos perder el control de los materiales. Esto efectivamente es bueno desde simplemente el hecho de que algún operario pudiera robarse algún material hasta el hecho de que se haya gastado una cantidad de material y podamos chequear que la cantidad restante esté en la cantidad adecuada. Por ejemplo, si tenemos un material que sale de la obra también, podemos establecerlo. Normalmente esta salida de material va en forma de escombro, ¿verdad? Pero también yo puedo tener una bodega como empresa, y puedo tener una bodega donde tenga ciertos materiales que sobraron de otras obras y los puedo almacenar para poderlos reutilizar en otro proyecto más adelante. Por lo tanto, a veces de los proyectos también salen materiales que van a otra parte, de una u otra manera. Residuos es el más importante de los materiales que sale de una obra. Otro concepto muy importante que hay en las obras actuales, casi que incluso en casas, es muy común que se subcontraten partes del desarrollo de un proyecto. Ya les puse el ejemplo como hay desarrolladoras que contratan la obra gris a una empresa, que contratan la instalación eléctrica a otra, que contratan la instalación. La mecánica normalmente se contrata con la misma empresa de lo eléctrico, pero el cableado estructurado no, eso puede ser otra empresa, la ventanería, muebles fijos, pega de piso, la pintura, todas estas cosas podrían ser subcontrataciones, lo que le permite a una empresa que está desarrollando el proyecto llevar más control. E incluso si eventualmente hay que despedir a una empresa por mala praxis, porque no está quedando bien lo que tienen que hacer o la razón que sea, siempre es mejor despedir a un subcontratista pequeño que a la empresa grande que está desarrollando el proyecto. Claro, esto calza más para proyectos de mediana y gran escala. A veces tenemos caja chica en el proyecto y eso es importante, qué sé yo, se nos acabaron los clavos, hay que ir a comprar 1 kilo de clavos. Entonces alguien puede ir y es mucho más sencillo manejarlo ahí y no tener que esperar al arquitecto o al ingeniero para que vengan, para que vayan luego a comprar algo tan sencillo como, por ejemplo, una bolsa, 1 kilo de clavos. Pero en todo caso es importante entender que hay que controlar lo que hay ahí, la información en términos de dinero que hay ahí. En todo caso, todo esto son procesos que se realizan en el mismo proceso constructivo. Como ya se dan cuenta, esto tiene que ver en la fase de ejecución, aunque nosotros estamos en la fase de planificación. Y en la ejecución es donde establecemos los controles. Pero el punto es que este tipo de herramientas son importantes de desarrollar. Necesito que ustedes hagan un análisis personal, hagan un análisis de cada uno de sus proyectos y establezcan al menos unas 8 tipos de plantillas como estas que ustedes creen que en su proyecto hay que desarrollar, que hay que tener el control de eso. Entonces vamos a buscar ejemplos y vamos a desarrollar rápidamente algunas de ellas y van a ser parte de la entrega final. Establecer el control de la administración de los diferentes componentes que se administran en un proceso de construcción en nuestra planificación, o sea que esté planificado el control. Ese sería el ejercicio que quedaría como tarea. Principalmente es averiguar 8 elementos importantes que ustedes creen que deben controlar en una obra y buscar ejemplos. Los consiguen, los tienen por ahí y eventualmente algunos lo pueden mostrar la semana que viene. Ese sería el ejercicio y la parte de la tarea. Muy bien. Solo para reforzar, el ejercicio de tarea sería buscar ejemplos. Disculpen, primero sería definir al menos 8 diferentes elementos que yo puedo controlar en un proceso constructivo. 8 diferentes cosas. Ya vieron ejemplos que tienen que ver con planilla, ejemplos que tienen que ver con materiales, ejemplos de varias cosas. Puede haber otro que se llame control de cambios. Hay fichas como esas que son para control de cambios y hay mucho.
Como vieron, básicamente el control o la administración y el control de un proyecto de construcción tiene mucho que ver con tener fichas que me permitan llevar el control de lo que está pasando. Entonces, 8 diferentes cosas que habría que controlar en un proyecto. Traer esos ejemplos. Eventualmente, no para la próxima semana, eventualmente ustedes tendrían que convertirlos en herramientas para ustedes y eventualmente se llevarían a cabo o se ejecutarían en la parte de ejecución de la obra. Por ahora, básicamente es averiguar eso. Primero decidir qué quieren controlar, 8 cosas diferentes, y luego buscar ejemplos de eso y los tienen listos por si eventualmente yo le solicito a alguien que los muestre. Eso sería la tarea. Muy bien, nos vemos la próxima semana.